Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les habla su amiga Estrella de Luz y estoy muy contenta transmitiendo desde el Patronato Mariposas Tena en colaboración con mi bello San Andrés Tlalnehuayocan. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos en nuestro estudio a una invitada de súper lujo. Está con nosotros la licenciada en Trabajo Social María Cleofas Díaz Muñoz. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Veracruzana, es maestra en Administración de la Seguridad Pública por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad y es doctorada en Ciencias de la Seguridad Pública por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad. Doctora, bienvenida, estamos muy contentas y muy contentos de poder recibirla aquí con nosotros. Sea usted muy bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Cuéntenos. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por tu invitación, por compartir un poco de lo que sabemos y, como bien lo dijiste, para prevenir las conductas delictivas. Muchas gracias por este recibimiento tan afectuoso. Muchas gracias, doctora. Oiga, el día de hoy vamos a tratar un tema bien importante, pero además una situación que es una realidad que se está viviendo en los centros de reinserción social y también acá al exterior, es hablar acerca de la codependencia como factor de riesgo para cometer conductas delictivas específicamente en las mujeres. Dice el spot del tema del día de hoy: mujeres que aman hasta llegar a la prisión. Doctora, para iniciar, a mí me gustaría que con su amplia experiencia nos definiera qué es la codependencia. Bueno, mira, podemos verlos desde varios puntos de vista. Cuando hablamos de codependencia, hablándolo desde un punto de vista psicológico, los psicólogos la manejan como una enfermedad emocional adictiva y que la persona va perdiendo su identidad y va teniendo, una de factores psicológicos que no podría enumerar. Sin embargo, yo también te puedo hablar de lo que es la codependencia, o lo que nosotros manejamos codependencia desde un punto de vista, desde lo social y desde el feminismo, porque además a mí me gusta mucho el tema del feminismo y te puedo decir que aparte de esa enfermedad emocional y que tiene que ver con nuestra infancia y con algunas carencias que tenemos, también tiene que ver mucho con lo que es el machismo, con lo que es esta construcción social que en donde a las mujeres se nos ha educado para determinadas cosas de acuerdo a nuestro rol, sea como mujeres, y que bueno, quisiera ir avanzando conforme tú me lo vayas permitiendo para no hablar un poquito. Doctora, ¿qué es lo que a una mujer va orillando, verdad, a volverse una persona codependiente? Bueno, mira, existen varios factores. Uno de estos es que las personas, cuando son niñas o niños, porque la codependencia no nada más existe en las mujeres, si estamos hablando de prevención de un delito o de que las personas lleguen a un lugar de reinserción social, tenemos que hablar en general. Quiero comentarte que dentro de la formación que tengo he incursionado mucho en los temas de derechos humanos. Y a partir de la reforma del 2016, cuando incorporan en nuestra Constitución el tema de derechos humanos en nuestro artículo primero de la Constitución, todos somos iguales, por lo tanto no debe haber discriminación por ningún tema, raza, sexo, género, etc. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que una vez que nosotros somos iguales y que debemos de encontrar la igualdad sustantiva, no los derechos humanos de las mujeres, no los derechos humanos de los hombres y quién sufre más. Lo que la ley quiere con esto es que todos seamos iguales. Sin embargo, en este tema, dado que estamos hablando específicamente de las mujeres que llegan a amar tanto hasta llegar a la cárcel, también hablamos específicamente desde el punto de vista de lo social, de la construcción social
que se tiene con las mujeres. A las mujeres se nos educa para ser abnegadas, para ser mujeres condescendientes con los hijos, con el esposo, porque ese es el rol que se nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, nos educan para ser amas de casa. Yo tengo una experiencia muy importante y que me gusta comentarla, porque cuando yo inicio la maestría, iniciamos casi 30 personas, terminamos 5 y yo era la única mujer, y no fui la única mujer. Afortunadamente cuento con una familia que me respalda, mis hijas, mi esposo, y por eso logré continuar la maestría. Y porque no es que me ponga de ejemplo porque yo me sienta diferente, no, lo pongo porque no todas las personas tenemos ese acceso. Y a mí me educaron para que yo fuera ama de casa. Entonces, tener una maestría, tener un doctorado para las mujeres, para alcanzar un nivel de estudios, resulta difícil. Entonces, cuando nosotros logremos la igualdad sustantiva, nos vamos a dar cuenta que no nada más compete a los hombres y a las mujeres, que es para ambos, para hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza, bueno, o por qué tenemos determinadas características? Porque cuando te educan para ser madre, cuando te educan para estar en casa, no aspiras a grados académicos, no aspiras a tener un trabajo formal, te hacen dependiente de una persona. Te hacen dependiente de tu marido va a trabajar, tu marido te va a proveer. Entonces, ¿por qué tenemos la necesidad? Entonces, desde niñas, y empieza en casa, y que tiene que ver con una cultura machista, en donde nos dicen, no tienes necesidad, si ya eres una buena esposa, tienes todo asegurado. Entonces, empezamos ahí, desde niñas nos van educando con esto, pero hay otros factores cuando existe drogadicción, maltrato, abusos y una lista de violaciones a derechos humanos que se le cometen a los niños, que entonces empezamos a tener baja autoestima, no tenemos una buena aceptación, dependemos de lo que digan los demás, de lo que diga la sociedad, y ahí es cuando nosotros vamos siendo codependientes. Entre otras, necesitamos la aprobación de las personas, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a la soledad, y lo digo como hombres y como mujeres. Entonces, todas estas características van abonando a que, y esto viene desde niños o niñas. Entonces, cuando empiezas a crecer, empiezas a tener otro tipo de enseñanzas, y no puedes tener, o la educación no te lo permite, porque a veces no es que no quieras, lo que pasa es que no tienes las oportunidades. Yo se los dije en ese momento, yo tuve la oportunidad de poder lograrlo, pero yo no puedo hablar desde mi privilegio, porque yo he tenido un privilegio laboral, y eso me ha hecho que yo pueda ir avanzando. Ok, doctora, yo quisiera entrar a este tema un poquito delicado. Desde su experiencia laboral y también académica, yo quisiera que nos platicara esta codependencia que lleva a las mujeres a cometer actos ilícitos y posteriormente llegan a un centro de reinserción social. Quiero que nos platique acerca de este tema tan delicado. Pues sí, mira, Dana, con todas las características que te di, después de que te inyectan socialmente, te inyectan esta cultura de machismo, de patriarcado. ¿Qué sucede con esto? Que vamos, no la creemos, y entonces dependemos de personas la primera persona que llegue, o la persona que es tu pareja, que también es una persona carente y que seguramente tendrá adicciones, y al tener una baja autoestima, al tener un nivel de estudios bajo, un nivel socioeconómico bajo, y no porque las personas quieran, sino porque la vida y su condición así les va proporcionando, estas personas empiezan a relacionarse con personas que tienen adicciones, que son víctimas de violencia, porque además
tanto la víctima como el victimario sufren violencia, sufren agresiones, sufren discriminación desde niños, incluso desde el seno familiar. Entonces, al tener baja autoestima, al contar con pocas oportunidades y tener una serie de características que necesitas la aprobación. Creo que es una de el miedo, la necesidad de aprobación y la falta de oportunidades es una de las características que van embonando a estas personas. ¿Qué pasa cuando te unes a una persona que también tiene características? No quiero decir que sean personas malas, pero están al igual que tú inmiscuidos en un círculo vicioso en donde no salen de la violencia, son personas controladoras. Cuando a ti te han dicho que a las mujeres solamente son para estar en casa, para atender a los hijos y demás, creces con esta cultura y al hombre se le educa también para decir que debe de ser proveedor, que él debe de corregir a la mujer, como si tu mujer o tu esposa o tu pareja tuviera que ser una hija tuya. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos repitiendo este ciclo y llega un momento en que cuando las personas creen que aman demasiado, porque esta es una realidad, ellas creen que están amando demasiado, pero la construcción social dice que tú debes de ser abnegada, que tú debes de ser desprendida, que tú debes de tener, estar en este rol, porque es el rol que se nos da como mujeres. Sabemos que los roles se han dado por hombre o mujer, y los hombres no lavan trastes, las mujeres tienen que lavarlos, las mujeres a la cocina, los hombres incluso, si nos damos cuenta, cuando hablamos de sistema penitenciario, el 95% son hombres y el 5% son mujeres. Y estas mujeres regularmente llegan porque es tanta la presión que tienen, ya una vez que están en esta codependencia, es tanta la relación que tienen que tendrás que hacer todo lo que tu pareja te diga, sea esposo o sea pareja, incluso hasta amistades se llega a dar. Tienes que hacer todo lo que te diga, porque si tú no lo haces de esa manera, entonces estás faltando a tu rol como mujer. Imagínate si no eres una persona que se está saliendo del rol. Además, existe un rechazo por parte de la sociedad, incluyendo tu propia familia, cuando dices, te estás saliendo del rol que te corresponde como mujer y no aceptas a tu pareja y no estás compartiendo todo, incluyendo los actos delictivos. Entonces, cuando tenemos todo este ciclo, lo que hacen las mujeres es tratar de complacer. Cuando hablamos de las características, sabemos que la baja autoestima, el depender 100% de las personas que están a tu alrededor, la aceptación, si tú no haces lo que tu pareja te pida, entonces vas a dejar esa aceptación que tienes sobre ti, aparte de que puede haber otras cuestiones y que son la violencia que se ejerce y que es una construcción social que tiene que ver con los hombres. Cuando te das cuenta que te dicen, nadie te va a querer, tú estás gorda, ya tienes 2 hijos, no tienes estudio, no trabajas, todo esto abona una violencia psicológica. Una vez que te estás inmiscuida en toda esta violencia y te lo están repitiendo tantas veces que dicen, bueno, probablemente sí es cierto, ¿no? O sea, nadie me va a querer, y hablamos de que la codependencia, el principal es el miedo y la baja autoestima. Entonces hacemos por aceptación y por miedo a estar solas, hacemos todo lo que nos piden. Muy bien, doctora. Ahora, yo quisiera que nos platicara usted desde este enfoque como trabajadora social y con toda su experiencia, de qué manera le cambia la vida a una mujer cuando llega a un centro de reinserción social. Híjole, creo que a todas las personas que llegan les cambia la vida, pero a una mujer, creo que es doble, triple, no sé, no tengo en el número de veces que se les discrimina, una por ser mujer. O sea, si ya de por sí fuera existe un rechazo, o no un rechazo, sino cuando sales de tus roles, ya hay así como que, pues no, incluso no sé, en alguna ocasión a mí me ha pasado, no te juntes
con ella porque como que está media loca o tiene ideas diferentes, porque tenemos ideas diferentes a lo que socialmente se nos ha inculcado. ¿Qué podemos hacer y qué pasa con esto? Que las personas, una vez que llegan a la prisión, las familias las abandonan. Son pocas, son las que tienen mayor grado de abandono. Ya dijimos que es el 5% de la población. Y yo, platicando con Dana este tema, le decía que en mi experiencia como trabajadora social, solamente conozco a un hombre que iba a ver a su esposa. De ahí en fuera van los hijos, puede ir la mamá, en ocasiones los papás, porque además para los papás es un desprestigio, es una deshonra. Imagínate a la hija en la cárcel, cuando muchas veces son circunstanciales y cuando no llegamos al fondo de todo esto. Entonces se les discrimina por razón de género, porque están en la cárcel, porque tienen condiciones, incluso la misma cárcel. Y ojo, que no digo que sea el estado de Veracruz, es un problema mundial, las cárceles. Sin embargo, a nivel nacional, estaba yo revisando algunos datos, y cuando hablamos, por ejemplo, hay mujeres que entran, que ya cuando tienen esta codependencia, las parejas les dicen que les metan alguna droga, ¿no? Sabemos que muchas de las razones por las que las personas, hombres, entran a la cárcel es bajo la sustancia de alguna sustancia, puede ser alcohol, puede ser droga. ¿Qué pasa con ellas? Necesitan la droga, ya sea con fines de lucro o para su adicción. ¿Y qué es lo que hacen? Les invitan, por no decirles, les obligan, y ese lapso de codependencia que tienen y el deshacerte de tu esencia, de tus valores, de tus principios para complacer el otro, que en realidad esa es la codependencia. Yo doy todo por la otra persona, olvidándome de mí, olvidando de mis valores, de mis principios, de todo lo que yo soy y de todo lo que yo valgo. El artículo 1 constitucional dice que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana. ¿Qué significa la dignidad? Que toda persona es valiosa. Entonces se olvidan del ser valioso que son, y entonces pueden hacer, deshacer, con tal de quedar o estar bien con su pareja. Y las estadísticas del INEGI dicen, cuando hablas de cuántas personas y tratan de ingresar droga a un penal, en cuestión de familias, son las mujeres. Las estadísticas dicen que son las mujeres, y tiene mucho que ver precisamente con esta codependencia, para poder decirle para poderles decir a sus parejas, aún después de la cárcel, que están con ellos, cuando en realidad esto es un factor de riesgo muy, muy importante, porque si el personal de seguridad se da cuenta, las mujeres van a quedar internas. La obligación de la persona, del oficial o de la seguridad pública es detectarlas y ponerlas a disposición. Por lo tanto, quedarán nuevamente sujetas a proceso, y todo por este vínculo sentimental o de codependencia con su pareja. Puede ser pareja, papá, porque incluso se ha dado en mamás, ¿no? De madres a hijos que intentan meter esta droga, ¿no? Doctora, ¿cuál es la realidad que vive una mujer dentro de un centro de reinserción social? Es decir, ¿la vida le cambia por completo? ¿La vida deja de ser como era antes? ¿Qué pasa con estas mujeres a lo largo de su sentencia en comparación con los varones? Bueno, empezamos desde que las cárceles han sido construidas para hombres. No hay espacios dignos para las mujeres, y estamos hablando de mujeres, pero hay otros grupos vulnerables. Y hablamos también de temas de mujeres trans que tienen también una vida muy difícil dentro de los penales. Pero bueno, en esencia, ¿qué pasa? Que están dentro de una cárcel y aparte están dentro de sus celdas, porque los espacios están construidos para hombres. Por lo tanto, como las leyes y las normas nos dicen que no debe de haber esta
debe de haber una clasificación entre hombres y mujeres. Por lo tanto, las mujeres tendrán menos espacios, menos oportunidades laborales, menos oportunidades incluso a los accesos básicos como son toallas femeninas, enseres de limpieza. ¿Por qué? Una, por el abandono, y dos, porque hay menos oportunidades de trabajo para las mujeres, hay menos talleres. Y hablamos esto a nivel internacional, no estoy hablando específicamente de un espacio, esto es una realidad que se vive en todo el mundo, y pues México no podría ser la excepción, y por supuesto el estado de Veracruz. Entonces sufren desde el abandono, la falta de oportunidades laborales, la falta de convivencia social. Cuando hablamos de que cárceles como España, la primera entrevista que te hacen es con la trabajadora social, porque el vínculo social, el vínculo con la familia debe de ser fundamental para lograr la reinserción. Y al estar en estado de abandono, pues estamos restándole muchas oportunidades a las mujeres. También hablamos de espacios para los hijos. Las mujeres tienen ahí a sus hijos, ¿qué pasa con esa familia? Y cuando hablamos de esta construcción social, se rompe este ciclo familiar, este pilar que se le ha dado el rol a la mujer, se desfragmenta. Y hablaba yo con una persona que por X delito llegó a un penal y me decía: sufro una doble condena. Una, la que estoy pagando, y la otra es la de acá, la de la conciencia. Estoy dejando fuera a mis hijos, y a mí se me hizo algo de verdad muy difícil. Qué terrible que una es la que tienes que pagar legalmente, porque las leyes así lo establecen, y otra es la que tienes tú acá por la construcción social que tenemos de acuerdo a los roles de mujeres. Claro. Doctora, en este sentido acerca de las cantidades de mujeres que hoy por hoy están llegando a los centros de reinserción social, específicamente en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, yo recuerdo que hace algunos años el área femenil tenía pocas mujeres, y hoy por hoy sabemos que está incrementando esta cantidad de manera acelerada. Ya hay muchas mujeres en los centros de reinserción social, y ese es un dato realmente alarmante. Yo quisiera que usted, desde su punto de vista como trabajadora social, les enviara un mensaje a todas, a todos y a todes quienes nos están escuchando, pero específicamente a las mujeres. El tema del día de hoy es a las mujeres. Un mensaje de prevención. Bueno, yo creo que aquí debemos de saber qué es lo que queremos y a dónde vamos. Y una cosa es cómo nos educaron, una cosa es cómo nos dijeron. Aquí tenemos un claro ejemplo con Dana, con el patronato, que hay instituciones, asociaciones civiles y patronatos como el de ella, que se preocupan y se ocupan por estos temas. ¿Qué debemos de hacer? Acercarnos. Sí es cierto que tenemos falta de oportunidades, sí es cierto que tenemos muchas carencias. Sin embargo, creo que estas loables instituciones, existe el Instituto de las Mujeres, que existen municipales, estatales, debemos de aprender principalmente a valorarnos. Nosotras somos valiosas. No importa lo que nos haya pasado, mucho tiene que ver con abusos sexuales, abusos familiares, todo tipo de carencias, pero no estamos solas. Existen asociaciones civiles, existen patronatos, existen instituciones que pueden ayudarlas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acudir, de entrada acudir, empezando por nosotros. Las más valiosas somos nosotras. Entonces, ¿qué debemos de hacer si no podemos acudir con este tipo de personas, a este tipo de instituciones, para recuperar nuestra autoestima? Y debemos de enfrentar el fantasma de la soledad. Nada es peor que estar con una persona que te puede llevar a la cárcel, a estar sola y empezar a disfrutar de las cosas más elementales que tiene la vida. La lluvia, la noche, el amanecer,
debemos de aprender a estar solas, aprender a comunicarnos con personas que nos valoran. ¿Qué podemos hacer? En este momento yo creo que hacemos una alianza con este patronato, con Dana, y decimos, bueno, yo quiero apoyar, yo quiero aportar. ¿Cómo puedo aportar? Bueno, podemos canalizar. No lo sabemos todo, damos un granito de lo que sabemos, pero podemos construir redes, podemos construir alianzas, y lo que no sepa Dana, lo que no sepa yo, podemos construir redes. Cuando te sientas sola, cuando te sientas abandonada, cuando no sepas qué hacer, tienes que empezar a pedir ayuda, tienes que empezar a decir, soy valiosa y quiero salir de esto. Y si tú no puedes sola, tenemos que, por eso vamos a construir esta red de apoyo y decir, yo no puedo, pero te voy a contactar con, y el primer vínculo podría ser Dan, el segundo yo, y el tercero lo vamos a buscar, porque eso es lo que nos fortalece como mujeres. Y qué mejor ejemplo que todo lo que tengo aquí atrás es un vínculo, es una red de apoyo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este vínculo de apoyo? Fortalecernos como mujeres, fortalecernos como personas, y que toda esta red de apoyo que vamos a construir nos lleve a ya no delinquir. Y aquí hay algo muy importante que quiero decir a las personas que ya han estado privadas de su libertad, que no están solas, y que si son señaladas, es el momento de poder salir de ese hoyo. Y qué mejor ejemplo que este patronato, qué mejor ejemplo que de la experiencia se aprende y se sale, se construye y se brinca, y que el rol que nos han dado no es el único, que debemos de construir una nueva sociedad, y que lo que nos han dicho con este ejemplo, con Dana, con un patronato, yo como maestra y como doctora, y no lo digo por ego, lo digo como es un reto. Si yo pude, tú también puedes, y no importa que tengas primaria, secundaria, lo podemos lograr, lo podemos construir, y la red la debemos de fortalecer. Entonces, creo que hay que enfrentar esas carencias que tenemos, y solas no podemos, tenemos que hacerlos bajo una red de apoyo para que vean que no están solas. Hay instituciones que ya se dedican y que te ayudan mucho para no tener que sufrir la violencia que muchas veces te lleva a delinquir, y ni siquiera porque tú quieras, a veces te engañan, y esta violencia psicológica que ejercen las parejas te lleva a delinquir. Entonces, creo que ese es el principal mensaje que quiero, y de verdad que me sale del corazón. Creo que la principal fuerza que debemos de tener es enfrentar la soledad y reconstruir nuestra autoestima. No importa qué tiempo tiene y qué tiempo tiene o qué tiempo nos vayamos a tardar en reconstruirla. Habemos personas que queremos construir lazos con estas personas y ayudarlas, y saber que hay otra forma de vivir. Muchas gracias, doctora. Para finalizar, yo quisiera compartirles una experiencia desde mi vivencia. Yo quiero compartirles a todas las personas que esta tarde nos están escuchando que para una persona privada de su libertad, hombre, mujer transgénero, de la comunidad trans, LGBTIQ+, algo que es de suma importancia y que es crucial en ese proceso de reinserción social, doctora, es precisamente ganarnos esa confianza, tener acceso a una segunda oportunidad. Y en ese sentido, doctora, yo quiero agradecer precisamente por ese detalle, ese gesto de humanidad que en su momento usted tuvo para con mi persona, y quiero que sepa que este trabajo que ustedes realizan desde su trinchera, con tanto amor y con tanto humanismo, de alguna u otra manera impacta a las personas privadas de su libertad. Así que es un agradecimiento muy especial para usted. Muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación. Y bueno, pues allá en casita les repetimos, les recordamos que el Patronato Mariposas Tena, Ayuda Humanitaria, siempre tiene una puerta abierta. Y bueno, como dice la doctora, juntos podemos buscar esa alternativa para no llegar a un centro de reinserción social.
Muchísimas gracias. Y cerramos con unas palabras, doctora, de usted. Pues, ¿qué más te puedo decir? Que muchas gracias, es muy loable la labor que haces y también muy importante ahorita que estabas diciendo, bueno, cada quien aportamos un granito de arena y a veces no sabemos lo importante que es para las personas que estuvieron privadas de su libertad, pero creo que ese agradecimiento y ese reconocimiento es de verdad muy importante para todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios, trabajan jornadas extensas, y creo que el agradecimiento y ese pequeño granito de arena es lo que nos motiva y lo que nos gusta. Yo creo en una reinserción, yo creo en la reinserción social, creo que se pueden modificar las cosas y no es una utopía. Y no es que sea idealista y soñadora, creo que las cosas grandes se construyen de pequeñas cosas, y por eso estamos aquí contigo, construyendo, abonando un poquito con una persona o dos que nos vean y que nos escuchen y que retomen algo. Creo que hemos logrado el fin de esta entrevista. Entonces, más que nada, ya para no extendernos tanto, agradecida contigo, agradecida con la oportunidad y que pues no están solas y que pueden acudir a nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es así como damos por concluido a este tema. Muchas gracias, y recuerden, nos vemos la próxima semana en este mismo lugar y a esta misma hora. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Su amiga Estrella de Luz. Buena tarde.